Vamos a continuar con lo que comencé la semana pasada. Hablábamos de ser entendido en los tiempos, ¿sí? Entender los tiempos. Y el domingo pasado hablábamos de que muchas veces hablamos de qué significa entender o saber cuándo es el tiempo de Dios para una determinada situación. Y hablábamos que esta familia que menciona la Biblia era una familia que entendía lo que sucedía. ¿Qué era esto de entender los tiempos? Era que discernía lo que estaba sucediendo a su alrededor y entendía también que ellos podían ser la respuesta de Dios para esa necesidad. Y dice la Biblia así, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Esto lo compartimos el domingo pasado. Y nos quedamos aquí. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Y lo que quiero compartirles en el día de hoy era el segundo consejo, porque hablamos uno solo el domingo pasado, es que Dios busca personas con sabiduría. Dios busca personas con sabiduría. Dice la Biblia que esta familia de Isaacar, los hijos, los descendientes de Isaacar, eran 200 los que los representaban, eran entendidos de los tiempos, pero después usa otra expresión, dice, sabían lo que Israel debía hacer. Sabían lo que Israel debía hacer. Eso habla de sabiduría. Y que Dios está buscando entonces, porque de entre todas las familias que hablábamos el domingo pasado, se destacan estas 200 personas, que eran de una sola familia. Hola, ahí está. Que eran de una sola familia, pero que sabían lo que Israel tenía que hacer. Imagínense cuánta sabiduría de Dios tenían que tener para que todo Israel, no solo la familia de Isaacar, todo Israel, toda una nación, siguiera los consejos de 200 personas. Era tanta la sabiduría que hasta el mismo rey David, no un rey cualquiera, se apoyaba en los consejos sabios de esta familia. ¿Por qué? Porque era gente que sabía lo que Israel tenía que hacer. Lo sabían, tenían conocimiento. Yo no sé si le ha pasado a usted alguna vez de tener que hacer algún trabajo y cuando hacemos un trabajo nos gusta que la persona que lo haga sepa lo que va a hacer antes, ¿o no? Si usted tiene que hacer un trabajo en su casa, ¿qué le gustaría? Que venga alguien que a medida que va mirando va diciendo, ¿y esto cómo era? ¿A usted le daría garantía eso? ¿No? Le va a arreglar el auto, y usted lo escucha, y esto lo saco por la duda. ¿Y esto cómo era? ¿Dónde va esto? ¿No? ¿Le gustaría a usted ver ahí el auto? Y yo no sé si usted es como yo, que desarma fácilmente, pero que cuando tiene que ensamblar las cosas, algo sobra siempre, ¿no? Algo sobra, claro, ¿no? ¿No le pasa? Y usted encuentra, yo siempre digo, bueno, esto no afecta nada, lo prende y si funciona, ¿no? Es como que algo falta. Ahora, imagínense si usted, porque, bueno, uno lo hace en su casa porque a veces quiere ahorrar, pero cuando uno contrata a alguien que le dice, bueno, y acá está la bolsita, esta bolsita es lo que me sobró, ¿no? Y te entrega todos los pedacitos ahí, estas tuercas, y usted escucha unos ruidos raros, le han arreglado alguna vez capaz un lavarropa o el auto, y usted se sube y sigue con el mismo ruido. Yo me acuerdo salir de un mecánico, di la vuelta a la manzana, volví y le dije, mirá, el mismo ruido por el que no sé qué arreglaste, pero el mismo que yo te lo mostré al ruido, es el mismo. Está igual, idéntico, lo calcaste, no sé cómo hiciste, pero
me arreglaste todo menos eso, o sea, sigue el mismo ruido. Entonces, cuando Israel escuchaba a los hijos de Isaacar, los escuchaba no porque les sobraban piezas, no porque tenían una noción del tema, sino porque eran personas sabias que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y no hay nada mejor que hacer un trabajo que sabemos hacer. No hay nada más lindo que dedicarnos a algo que en realidad sabemos hacer. Eso es maravilloso, porque nosotros nos sentimos confiados, seguros en lo que estamos haciendo. Ahora, todo lleva un aprendizaje, porque no es que aprendemos de la noche a la mañana, lleva un proceso de aprendizaje. Los hermanos que pasaron aquí adelante pasaron por un proceso de aprendizaje, tuvieron que capacitarse, es decir, hoy van a estar compartiendo algo que primeramente fueron capacitados para poder compartirlo. Es decir, no es que de la noche a la mañana es como que ya me lo aprendí, lo tengo acá, ya está, ya me lo sé. No, había que capacitar, ¿para qué? Para que cuando lo emprendamos, cuando lo hagamos, sepamos lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto dicen amén? Es maravilloso eso, porque eso habla de sabiduría. Eso habla de sabiduría. Ahora, la Biblia nos habla que estas familias sabían lo que Israel debía hacer. Saber, cuando yo sé lo que tengo que hacer, entonces tengo el conocimiento precisamente para poder realizarlo. Si yo no tengo el conocimiento, no lo voy a poder hacer. Si no te dicen que para arreglar determinada cosa, el proceso es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Vieron cuando les dan uno de esos muebles que hay que armar? Y a usted le llega un folleto, ¿no? Y el folleto dice, número 1, número 2, a veces viene en otro idioma y uno ahí dice, ¿para qué me lo dan? ¿No? La vez pasada agarré uno en chino, ¿para qué me lo entregás si es en chino? No lo voy a entender. Pero cuando está en el idioma, bueno, uno sigue. Y si usted quiere saltearse los pasos, ¿qué va a pasar? No, voy directo al 4. El 1 y el 2 y el 3 no me gusta, voy al 4. ¿Qué va a pasar con ese mueble? Se destartala todo, hermano querido. Póngale peso al mueble y empieza. ¿Por qué? Porque no hubo paso 1, paso 2, paso 3. ¿No? Y sabían lo que tenían que hacer. Cuando yo sé lo que tengo que hacer, entonces tengo las herramientas, la capacidad precisamente para poder hacerlo. Si yo no tengo el conocimiento previo, no lo puedo hacer, no lo puedo llevar adelante, no puedo ir hacia lo que Dios quiere para mi vida. Eso habla de sabiduría. Tengo el conocimiento y ahora lo puedo aplicar en las diferentes cosas que Dios me está hablando al corazón que yo haga. Así que Dios te quiere hablar, Dios te quiere enseñar por la palabra, quiere abrir su conocimiento para que tenga las herramientas adecuadas para poder hacer la tarea que Dios quiere que hagas, para que yo pueda hacer la tarea que Dios quiere que haga. Dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, la Biblia dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren la herramienta que Dios le ha dado a la iglesia para saber cómo desarrollarse, para saber cómo moverse, para poder imitar a la gente como los hijos de Isaacar. Dios nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar. Es el Espíritu Santo el que te va a llenar. Es el Espíritu Santo el que te va a mostrar qué hacer. Es el Espíritu Santo el que va a hablar a tu corazón. Es el Espíritu Santo quien va a iluminar su palabra, para que su palabra te movilice, para que su palabra te encienda, para que su palabra te enseñe y que quede grabado en tu corazón eso que escuchaste. No sé si te ha pasado que a veces compartís a alguien algo que ni sabías que lo conocías. Y es el Espíritu Santo de Dios que te recuerda algo
que Él depositó previamente en tu corazón cuando una palabra se afirmó en tu interior. Y de repente lo hablas y lo decís y decís, ¿cómo fue? No sé cómo me pasó, pero me salió. No es que te salió por salir. No es que sos mejor que otro. El Espíritu Santo de Dios es el que te guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que te da poder, el que te da unción, el que te guía por la palabra. Y mediante la palabra tenés consejo para dar a otras personas. Y sabés lo que tenés que hacer. Y sabés lo que tenés que hacer. Esta gente sabía lo que tenía que hacer. Tenía el conocimiento, tenía la capacitación. Saber lo que debemos hacer nos permite también enseñar a otras personas. No solamente el conocimiento me lleva a ponerlo por práctica, como dice Santiago, que dice que la palabra tiene que ser puesta por práctica, tiene que ser puesta por obra, sino también que cuando yo conozco la palabra de Dios, tengo las herramientas suficientes para enseñársela a otras personas. ¿A cuántos de ustedes, dígame ahí en su corazón, le gustaría enseñar a otras personas de la palabra de Dios? ¿No? ¿Te gustaría enseñar a otros o no? Si te gustaría enseñar, sumate a estos grupos porque vas a ser capacitado para que Dios empiece a gestar en vos ese hombre y esa mujer de Dios que puede enseñar también a otras personas. Y vas a ser un instrumento de Dios para enseñar a otros. Y eso es maravilloso. Porque si yo no sé, si yo no tengo conocimiento, guío de manera equivocada a otros. ¿A cuántos de los que están acá en alguna oportunidad, antes de que existiera el GPS, fue y preguntó una dirección y lo mandaron a una dirección equivocada? Levante su mano. ¿Se lo han hecho alguna vez? ¿No? Que usted fue y le dijo, ¿sabe dónde queda Chubut 2035? Sí, mijito, allá. Y vos saliste confiado en la palabra de ese varón, de esa mujer. Dijiste, fue un ángel de Dios que me lo... Era Satanás. Te mandó para cualquier lado. ¿No? ¿Saben? A mí me pasó. ¿Saben lo que me pasó una vez? Todavía me la acuerdo, tengo una raíz de amargura en el corazón. Una noche yo salía de trabajar, trabajaba de noche y estaba haciendo una obra y tenía que trabajar hasta un determinado horario y se cortaba el subte. Hay un horario del subte que se corta y ya los colectivos, yo ya no me sabía manejar en el centro, en Capital Federal con los colectivos. Con el subte sí, iba hasta provincia y ahí yo ya me movía. Pero la cuestión es que pierdo el subte y tenía que ubicar la dirección del único colectivo. No había un celular en esa época, no había GPS, del único colectivo que yo sabía que me llevaba a mi lugar. Así que salgo 11:30, 12 de la noche en Capital Federal, yendo a la dirección que yo tenía que ir, ¿no? Y era un lugar conocido, era un parque muy conocido en Chacarita, así que yo decía el lugar y digo, todo el mundo lo conoce, si es de ahí lo conoce. Y todo el mundo lo conocía, en teoría. Así que recuerdo, el primero me dice, no, mirá, tenés que ir para allá. 25, 30 cuadras le meté derecho. Metele 25, 30 y ahí te vas a encontrar con tal cosa y ahí doblar a la izquierda. Empiezo a caminar 25, 30 cuadras, nunca llegué al lugar que me decía la persona, nunca apareció. Así que empiezo a preguntarle a otro y me dice, no, ¿qué te mandaron acá? No es acá, anda para allá. Son 12 cuadras, 12 así, 3 así, más o menos. Y yo voy, de vuelta. Vamos, las 12, porque aparte era muy tarde, no encontraba a cualquiera. Llego al lugar, nada, pero aparte yo no veía nada conocido. Yo conocía la zona del colectivo cuando yo bajaba, así que llego y pregunto a otro. Y ese otro me dice, no, te mandaron. Y me iba para el otro lado, 20, de vuelta, para allá, 20 cuadras para allá. Yo ya había caminado bastantes minutos, 40, ya estaba un poquito enojado, debo decirlo. Así que yo
caminé 20 metros, 10 metros y digo, otra vez me están estafando, digo, me están mandando para mi lado. Y el muchacho sintió misericordia y dice, perdón, no era para allá, me dice. Y me dice el lugar correcto, o sea que malvado me iba otra vez, si yo no decía eso, me mandaba 20 cuadras. Estaban jugando conmigo. Era Satanás y era el anticristo, todo ahí junto. La cuestión es que, terrible, tremendo, hasta que ese muchacho le dice, no, mirá, es tantas cuadras, a tal lugar lo vas a encontrar, hasta que encontré. Qué feo es cuando te direccionan en un sentido que no es el correcto. Es perjudicial para nuestra vida espiritual, es perjudicial para nuestra alma, porque dejamos de confiar en la gente. Por eso es que entendemos que todos estos procesos que estamos pasando como iglesia tienen un propósito determinado, y que estas personas que Dios está levantando también van a ser un instrumento del Señor para enseñar a otros, y para que ustedes, el resto, se pueda levantar como un instrumento de Dios para enseñar también a otros. Miren lo que dice la Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es uno de mis versículos favoritos. Me encanta, porque este habla de la función de la iglesia. Dice, lo que oíste de mí, Pablo comienza esta labor. Dice, lo que oíste de mí, lo que yo transmití, yo lo transmití fielmente, yo transmití palabra de Dios. Lo que oíste de mí, eso se lo vas a dar a hombres fieles. ¿Sabes por qué? Porque esos le van a enseñar a otros. Y esos le van a poder enseñar a otros. Y la iglesia se empieza a desarrollar. ¿Por qué? Porque hay una palabra de parte de Dios que es fiel. Hay una palabra de parte de Dios que es sana doctrina, es sana enseñanza. Es enseñanza que produce madurez, es enseñanza que transforma, es enseñanza que cambia. Cuando nosotros recibimos eso, tenemos las herramientas suficientes para enseñarla también a otros. Y Dios te va a levantar. No, pero yo soy nuevo. No, pero yo conozco poco. Entrá y vas a ver cómo Dios te empieza a capacitar. Y Dios te va a usar como un instrumento. Yo me convertí en un grupo pequeño. Por eso hago tanto énfasis. Me convertí en un grupo pequeño. En ese pequeño grupo escuché palabra de Dios. Y Dios de ahí me dio la oportunidad de enseñar a otras personas. Y más adelante Dios me dijo, te quiero para el ministerio. Quiero que puedas pastorear y que puedas servir. Y ahí empecé a trabajar en otra área de enseñanza y a pastorear. Todo comenzó por ese grupo pequeño, en donde aprendí palabra de parte de Dios, de un varón llamado Alberto, un hombre del Señor, un hombre que tenía un corazón tremendo, un corazón apasionado por el Señor. Un hombre que lo apasionó tanto el Señor que él venía de su trabajo y yo estaba ahí desesperado, estaba en la puerta de la casa. Así que venía en su motito, un ciclomotor, y venía en su ciclomotor y ya estaba yo ahí afuera. Dale que te estoy esperando, tengo un par de preguntas. Y ahí él venía y yo le hacía preguntas y le preguntaba esto y no entiendo porque no entendía nada, esto y el otro, ¿cómo hago para dejar esto? Y tenía muchas cosas que dejar, así que él se quedaba escuchándome y me hablaba y me enseñaba, y el Señor permitió que a través de su vida yo pueda fluir, pueda alcanzar palabra de parte de Dios. Y hoy transmito aquello que también aprendí de su boca, aquello que Él transmitió a mi corazón, enseñanza, palabra de parte de Dios. Entonces, te animo a que puedas tener esta sabiduría que viene de parte de Dios. Déjate capacitar, déjate enseñar para poder enseñar a otros. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice en el versículo 7, en ese mismo capítulo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es el Señor el que te va a dar. Es el Señor el que va a usar distintos instrumentos para que tu vida pueda ser impactada, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que nosotros también seamos
instrumento de sanidad para otras personas. Y damos gloria a Dios, porque Dios está gestando todo esto. Cuando dicen amén. Y vamos a poder enseñar, y esto va a seguir creciendo. Y vas a empezar a recibir palabras y vas a decir, wow, ahora tengo esto que yo antes no lo sabía. Y esto se lo puedo transmitir a otro. Y eso se lo puede transmitir a otra persona. Y el Señor se encarga de su obra, porque Él es el que nos da entendimiento en todo. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos dejamos capacitar por el Señor. Tenemos que aceptar este obrar de Dios a través de otras vidas. Necesitamos aceptar el obrar de Dios a través de otras vidas. Amén. Yo compartía hace unas semanas atrás. Imagínense lo que era para la gente después que yo tuviera que enseñar. Imagínense lo que era. Tenía 2 años de creyente, pero me enamoré del Señor. En esos 2 años me transforma. Al tercero ya estaba enseñando en un grupo. Y algunas de las personas a las que le enseñaba venían de hace años a la congregación. Y veían a este muchacho de 19 años que les hablaba y que les compartía su vida, su experiencia y la palabra de Dios que había captado su atención, porque Dios me cautivó con su palabra y transmitía palabra de Dios, y eso hizo que esos que estaban hace mucho tiempo empezaran hasta desafiarse, porque decía, ¿cómo puede ser que este tiene 2 años, che? Y yo tengo más, me tengo que meter más. Miren, ¿saben lo que pasó? En una oportunidad, que todavía lo recuerdo, alguien viajó hacia Haití cuando nosotros estábamos en aquel lugar. Y nosotros teníamos en Haití, en aquel momento, creo que algo así como 26, 27 años. Y estábamos abriendo la iglesia. Y ya teníamos la iglesia abierta con gente en menos de 1 año. Y este era un hombre mayor que yo de edad, obviamente. Me superaba hasta el doble. Y viene y se lo guardó. No me dijo nada hasta el último día antes de irse. Se lo guardó. Que le chocó, porque él venía hablando conmigo por teléfono. Entonces, claro, él creía que iba a ver a un hombre más grande. De repente ve a un muchachito, 20 y pico de años, y él con su instituto y con todo, y le daba cosas, y me lo dijo. Cuando se está por ir el último día, dice, te voy a abrir mi corazón. Dios me dio una cachetada cuando te vi, porque te vi así, medio enclenque, flaquito, y como que no te daba mucho. Y yo encima que andaba con pantalón corto, reverito, era como que dice, ni pinta de pastor tenía. Vieron que algunos dicen, pinta de pastor o no tiene pinta, ni pinta. Y él abre su corazón y dice, pero la verdad es que no puedo entender cómo yo con lo que tengo en la iglesia, los años, el conocimiento, no esté sirviendo al Señor. Tengo todo para servir al Señor. Así que volvió y fue a su organización, porque no era de mi organización, vino a la organización y le dijo, yo quiero pastorear. ¿Y por qué? Porque vimos a un matrimonio más joven que nosotros que estaba sirviendo al Señor y nosotros tenemos la capacitación, también lo queremos hacer. Hoy son pastores y están sirviendo al Señor en Rosario. Y los pudimos ver. Están entregando una obra, ahora están encargados de misiones a nivel nacional en su organización a partir de ese viaje. Maravilloso es Dios. Porque vas a empezar a ver y vas a decir, yo también puedo. A mí también Dios me puede usar. A mí también Dios me puede dar sabiduría, entendimiento para ser un instrumento de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si no se desafía con eso, decirle al que está al lado tuyo, desafíate, animate. Si no se desafía. Lo tercero que enseña esta palabra es que Dios busca personas que sean de influencia espiritual. Y lo he hablado en gran parte el año pasado. Que sean de influencia espiritual. Dice la Biblia, cuyo dicho, escuche bien, cuyo dicho, cuyo mensaje, cuyo consejo, cuyas palabras, eso es lo que significa, seguían sus hermanos. Es decir, que la gente los escuchaba y no solamente se quedaba con ¡wow! ¿Cuánto sabe este varón? ¡Wow! Esto hijo de Isaacar, mirá que la tienen clara. ¡Qué poderosa palabra! No. Seguían sus hermanos.
las cosas que estas personas hablaban. Eran 200, pero eran como si fueran miles. Eran más valiosos que miles, porque esos 200 impactaban a todos sus hermanos. Escuche bien, está hablando de todo Israel, porque el versículo viene diciendo que todo Israel sabía lo que tenía que hacer mediante ellos. Así que todo el pueblo de Israel los seguía. Miren si eso no es influencia espiritual, yo no sé qué es influencia espiritual. Yo hablaba el año pasado de ser referentes espirituales, ¿cuántos se acuerdan? Hablé varias veces de referentes espirituales. Una persona que tiene una referencia espiritual es una persona que tiene palabra de parte de Dios, que está lleno del Señor, que las personas lo quieren seguir. Es alguien que cuando lo observas decís, me impacta, me anima, me desafía. No me puedo quedar de brazos cruzados, algo tengo que hacer. Y esta gente era de influencia espiritual, eran referentes espirituales. Y tanta era la influencia que la gente estaba ahí, atenta, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hay una persona que es referencia espiritual, yo la voy a identificar porque habla de parte de Dios. Vos te vas a dar cuenta cuando es una persona que es referencia espiritual, porque habla de parte de Dios. Habla de parte de Dios. Escuche bien, no significa que dice que habla de parte de Dios. Hay muchos que dicen que hablan de parte de Dios. No, mira, esto viene de parte de Dios, te tiran una. Y no siempre. No siempre que te diga, mira, esto es de Dios, es de Dios. Hay muchas mentiras, hay muchos engaños. Una persona que influencia espiritual, uno percibe si habla de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Vos te quedás así con algo en el corazón. Sí, algo. Hay una delgada fina entre uno y otro, tal cual. Uno no se puede percatar si no tiene, como hablábamos antes, ese discernimiento espiritual, el entendimiento, el saber. Ahora la Biblia habla que estas personas tenían algo para dar y eran palabras de parte de Dios porque la gente se daba cuenta. La gente se daba cuenta, era tremendo. No habla por hablar. No, viste, y Jehová te dice y te tiran ahí. Porque si lo dice Jehová, el nombre es más fuerte, ¿no? Entonces lo escucho. Y capaz que te está hablando cosas que no vienen de parte de Dios. Pero cuando hay palabra de parte de Dios, cuando la Biblia es el centro de la conversación y esa palabra penetra profundamente en tu corazón y empieza a madurar, quédate tranquilo, quédate cerca de esa persona, porque esa persona habla de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Habla de parte de Dios. Porque si no hablara de parte de Dios, esa palabra sembrada en tu corazón ya se hubiese ido hace mucho tiempo. Pero cuando te impacta, cuando te afecta el corazón, cuando te inyecta fe, cuando te motiva el cambio, cuando te lleva a la obediencia, eso viene de parte de Dios. Agarrate de eso. No lo sueltes. Y si tenés una persona así cerca tuyo, acércate más. Acércate más. Hay personas que está bueno alejarse. Hay otras que está bueno acercarse. ¿No? Hay gente que está bueno estar cerca, hay otros que no. Qué bueno alejarse. No me sirve estar tan cerca, porque me hace mal. Me hace mal, critica tanto, habla tan mal, que te empieza. Si vos sentís que te está sembrando algo en el corazón que antes no tenía, esa persona te está haciendo mal. Pero hay otros que cuando vos estás cerca, es como que te dan ganas de estar, ¿no? Te dan ganas de pasar tiempo. No sé si te ha pasado de juntarte con alguien y quedarte horas hablando. Mi pareja ahí, pero no tenés otra. Te hablo de otra. Sí, vamos a salir un poquito de la pareja y siempre hablo de la pareja. Y mi pareja, y sí, porque estamos juntos. Pero afuera, alguien, tú hablas, te podés quedar horas hablando. Porque te impacta cuando hablas. Te impacta, te llena el corazón. Acércate, porque es una persona que habla guiada por Dios. Una persona que habla guiado por Dios. Y esa palabra de parte de Dios que se siembra en tu corazón es maravillosa, produce influencia espiritual en tu vida.
Una persona de influencia espiritual, un referente espiritual, es aquella que otras personas la quieren seguir. Dice, cuyo dicho los demás que dice, lo seguían. Quieren estar cerca, va para allá, va para allá el otro, va para allá el otro, ¿no? Es como que te impacte, querés seguirle, ¿no? Querés alimentarte, querés escucharle. Y anhelamos y deseamos que estos espacios, grupos pequeños sean eso. Quiero estar, porque hay palabra de parte de Dios. Quiero seguir este camino, así tengo que caminar por este lado, tengo que ir así. Cuando llegué al Instituto Bíblico, yo estaba medio timidón, porque el Instituto Bíblico era residente, tenías que vivir ahí. Entonces yo llegué y muchas cosas me daban vergüenza, por muchas cosas. Primero, yo había llegado con muy pocos recursos, así que no tenía nada de dinero, nada, pero nada. No tenía ni para pagar la cuota de ese mes, nada, era menos que menos. Ni ropa. Entró una mochilita, con esa mochilita, en realidad un bolsito así de eso de fútbol, con eso era 3 meses me iba. ¡Oh, tremendo! Me robaron. Apenas estuve ahí predicando, salí a predicar y me robaron. Así que menos cosas tenía que ese bolsito. Pero la cuestión es que cuando estaba en ese lugar con muchos miedos, temores, y claro, no era mi ambiente. Y mi ropa era la ropa que yo tenía cuando me convertí. Así que tampoco tenía pinta de estudiante. Eran los pantalones anchos, como se usaban antes, caídos. Pero era porque era lo que me habían regalado. Eso me ponía. Yo siempre fui flaquito. Y eso eran pantalones talla XXL. Así que yo con mi cinto, ahí, con varios agujeritos hechos con clavos, me la puse. Y ahí estaba en el instituto y, claro, me daba vergüenza todo. Me daba vergüenza la ropa, me daba vergüenza estar ahí. Yo sabía del trasfondo, nadie lo sabía mi trasfondo, pero yo sí. Así que todos los escuchaba hablar y decía, había en mi curso, copastor de la iglesia, y el otro, el evangelista de la iglesia, y yo era, mamita, el ex ladrón de la iglesia. Claro, ¿cómo me comparaba con estos otros? Era nada que ver, era otra cosa. Y sacaban su currículum y hablaban. Y tenía uno que se sentó al lado mío, para vergüenza mía lo pusieron ahí. Licenciado en comunicaciones. Yo no sabía ni lo que eran las comunicaciones. Y estaba ahí. Y contaba. Y era el pastor de jóvenes. Y el otro de mi derecha, yo soy el ministro de la... Claro, y todo esto, que era la presentación a los profesores. Y yo no sabía qué decir. Y hasta pensé, soy sincero, mentí. Dije, que arranco. Pero digo, no, pero si arranco mintiendo ya empecé, pero mal. Así que, en un instituto bíblico, así que no voy a mentir mal. Así que yo me presenté, Sebastián Salario, del Mar del Plata. Ese era mi currículum. Ahí terminó. ¿Cuánto más quiere? Ahí era punto suspensivo. Y claro, una vergüenza. Y recuerdo salir un día del aula y iba avergonzado de que no sabía qué estaba haciendo ahí. ¿Para qué vine? ¿Qué estoy haciendo? Porque estos tienen llamado, estos ya están haciendo algo y yo, nada. Yo pertenecí a un grupo pequeño y estaba ahí. Recuerdo un muchacho que Dios lo puso en mi vida y fue un referente espiritual para mí. Me le pegué como se pega la mugre en el pantalón de varios días. Ahí. Porque cuando yo me lo cruzo de frente, guiado por Dios, porque nadie podía identificar lo que Él vio, salvo una persona guiada por Dios. Ese varón, Nicolás, me dijo, vos vas a estar conmigo, porque vos sos evangelista, así que te quiero para que me acompañes, y vas a estar conmigo. Y ya me dieron un título, estaba chocho. Ya me podía presentar como evangelista, porque alguien lo creía por lo menos. Y él me empezó a llevar a distintas iglesias. Y me llevaba, y él predicaba y me decía, orá por la gente. Yo iba y oraba. Y él me decía, Sebastián, abrí la reunión. Y él era el que lo invitaban a predicar, pero algo me daba para que yo haga algo. Porque él me decía, vas a hacer.
vas a hacer, Dios, ve algo. Es más, me presentaba a los pastores y decía, cuando yo me vaya, cuando yo deje, porque era su último año de instituto, inviten a este varón, no saben lo que es, tremendo para predicar, no había predicado jamás. Era un hombre de fe, porque yo no había predicado jamás. Y este hombre, y ahí, fue una referencia espiritual, estaba para todos lados. Él me dice, yo me iba a levantar a la mañana, ¿a qué hora? Yo me levanto con vos a orar. Y él se levantó a orar y yo iba ahí, me quedaba dormido, no importaba. Quería estar cerca de ese varón. Ese varón era una referencia espiritual. Y pasado el tiempo, yo empecé a darme cuenta que eso que él me estaba hablando venía de parte de Dios. Y más me le pegué. Y su último día que estaba en el instituto, yo andaba para todos lados, al lado de él. Quería aprender. Es más, yo estaba designado a un grupo. Dejé ese grupo y dije, yo quiero ir con él. A donde vaya, yo quiero ir, quiero aprender. Porque era la primera persona que Dios usó para que viera algo que yo no veía. ¿Saben? Ese hombre, hasta el día de hoy, siempre lo sigo, aunque sea en las redes. Hace poquito nos juntamos en la reunión de pastores y él solo, apenas estaba ahí en una reunión, dijo, traigan seis jóvenes que vamos a orar por todos, porque él estaba en el tiempo de la administración. Vayan y busquen a Sebastián, traigan a Sebastián. Me fue a buscar y fui a orar. Todavía ese vínculo, no nos vemos casi nunca, pero hay algo ahí, una referencia espiritual. Entonces, un referente espiritual es algo en quien querés seguir, querés estar ahí. Algo que me impacta, lo recibo de parte de Dios. Una persona que es de influencia espiritual es alguien que es un ejemplo para los demás. Un ejemplo para los demás. No hay nada más maravilloso que escuchar a una persona decir lo que vos podés observar con tus ojos. ¿No sé si te ha pasado de que te hable alguien un consejo y vos saber que su consejo no lo valida sus acciones? Es fuerte, porque aunque el consejo es sabio, su vida no lo practica. Pero cuando escuchás a alguien que habla de parte de Dios, pero lo que habla vos lo podés observar con tus ojos en su vida, te impacta, porque es un ejemplo de vida, es un ejemplo de vida para nosotros también poder seguir. Yo te quiero animar en esta noche a que seas un referente espiritual, a que seas un ejemplo para otros, que cuando te miren puedan observar cualidades que quieran tener, humildad, una persona de oración, una persona con entrega, compasión por el Señor. Dice Filipenses, capítulo 3, versículo 17, dice así, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermanos, ¿qué dice? Sed imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay personas que han llegado a decir que Pablo era una persona soberbia. Yo no creo que sea así. Pablo es una persona que tenía una vida ejemplar, una vida intachable, la misma vida que habla la Biblia que tenemos que tener aquellos que queremos servir al Señor. Hay una palabra en la Biblia que se menciona mucho y que es re difícil, irreprensible. ¿Cuánto la leyeron alguna vez? Irreprensible, dificilísimo, irreprensible. ¿En qué frase metés irreprensible? No la metés nunca en una charla. Sí, porque el otro día estaba todo muy irreprensible, no la metés nunca en una frase. Pero la Biblia aparece irreprensible. La palabra en el original significa algo tan suave que no te podés enganchar. Es como si fuera una madera o algo tan liso que no tiene ninguna astilla para poder engancharte, no lo podés prender en nada.
De ahí viene la palabra irreprensible, que no puede ser prendado, no puede ser tomado en nada. Es una persona que cuando la ves es intachable. Una persona que habla lo que es. Y eso es maravilloso. Cuando alguien te habla lo que es, ¿no? Te transmite su vida y vos lo observás y lo vas conociendo, porque claro, te dice un montón de cosas, pero a medida que lo vamos conociendo, nos vamos dando cuenta si es así o no es así. Yo te digo que soy maratonista. Si vos no me viste jamás correr, entonces, capaz que decís, mirá, por eso era medio flaco el pastor entonces, porque era maratonista antes. Pero no me viste jamás correr. Entonces déjame decirte, no soy maratonista, por más que te diga que soy maratonista. Salgo a correr, los chicos que van a jugar fútbol conmigo lo saben. No puedo mentir porque lo ven. Yo los primeros 5 minutos soy una luz corriendo. Tremendo. Pasados esos 5 minutos necesito oxígeno. Ahí que me pongan el oxígeno. Ya está, ahí terminó mis 5 minutos de fama. Corriendo, ya está. Entonces una persona que la observas, que la mira, es un ejemplo. Entonces cuando te habla, esas palabras te transmiten vida, porque decís, si él lo pudo vivir y experimentar, no significa que no va a tener errores, pero una persona que, decís, mira cómo se esfuerza, mira cómo intenta agradar a Dios, mira cómo intenta no hacer trampa, mira cómo intenta no hacer algo que desagrade al Señor, mira cómo intenta no mentir, mira cómo intenta buscar más a Dios, mira cómo intenta apasionarse más por la palabra, mira cómo intenta, porque lo ves, porque lo percibís, porque lo escucháis y decís, es tremendo. Y te vas dando cuenta, hay una impresión en el corazón para los que entendemos estas cosas. Empezamos a discernir, hay algo de parte de Dios. Y ese ejemplo te transmite paz, te transmite vida, porque te das cuenta que es un ejemplo digno de imitar. Pablo dice, imítenme a mí y sigan el ejemplo de aquellos que hacen, que se conducen según este mismo ejemplo, que lo están siguiendo. Y Dios te va a levantar. ¿Saben qué? Algunos de los que el Señor está levantando en este tiempo son personas que quizás en más de una oportunidad ellos mismos han declarado, no estamos capacitados para esta tarea. No tenemos la capacitación para hablar lo que tenemos que transmitir. Pero son ejemplos en muchas otras áreas. Y son cosas que nosotros queremos que se impregnen en los corazones. Dios te quiere levantar para que seas ejemplo para otras vidas. Y Dios te va a usar como ejemplo para otros. No significa que no te vayas a equivocar, pero se va a poder observar un hombre o una mujer que intenta agradar a Dios en todos sus caminos. Y que por esa razón Dios te levanta para que seas instrumento en sus manos. Simplemente por eso. Sepas hablar o no sepas hablar. Tengas facultades para manejar grupos o no las tengas. Dios te capacita, porque las herramientas más importantes en la vida espiritual son aquellas que son el resultado de la transformación que Dios hace en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Yo quiero desafiarte en esta noche a ser este hombre y esta mujer de Dios que está buscando al Señor.